de este texto, de lo que vamos a ver hoy, será la manifestación del Mesías sacerdote de Dios. La manifestación del Mesías como sacerdote de Dios. Vamos a ver al Señor Jesucristo como el sacerdote de Dios, purificando la adoración a Dios. Entenderemos entonces en este pasaje que hay a veces adoración que no es para Dios. Tanto lo que vamos a ver en el pasaje como, por supuesto, en aplicación para nosotros. Que a veces esa adoración es actuada, es mecánica y es sin vida verdadera. Y cuando ese es el caso, veremos en estos versículos que Dios, el Señor, orquestará cosas para exponer nuestra adoración falsa. Así que al final, o mientras la predicación, cada uno debe estar preguntándose hoy, ¿es tu vida una vida que gira en adoración a Jesucristo? ¿Es tu vida una vida que verdaderamente gira alrededor de la adoración de Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver en este texto. Versículo 12, leo para ustedes. El Espíritu Santo dice así: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos. Bendito Dios, bendito Señor. Continuamos en este culto, Señor, esta mañana en adoración a ti. En esta oportunidad te adoramos mientras tu palabra es expuesta. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre a través de este instrumento inútil, pero, Señor, en tus manos y por tu poder podemos, Señor, glorificarte a través de la verdad que nos ayudas a entender. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dijimos que la porción que acabamos de leer es la manifestación del Mesías como sacerdote. En el Antiguo Testamento se nos hablaban o se nos anunciaban de tres oficios que apuntaban y que el Mesías debía cumplir. Ese era como rey, sacerdote y profeta. Cuando comenzamos esta sección en el capítulo 21, lo que empieza el versículo 1 con lo muy conocido, la entrada triunfal a Jerusalén, allí el Mesías se mostró públicamente como rey. En la purificación del templo se va a mostrar como sacerdote y si el Señor quiere, en los siguientes mensajes se va a manifestar como profeta. Rey, sacerdote y profeta. Esta sección que comenzó en el versículo 1 que ya vimos, la entrada triunfal a Jerusalén, conocida también tradicionalmente como el Domingo de Ramos, es la última semana del ministerio del Señor Jesús. Esa entrada triunfal se realizó un domingo y culminó esa semana, iban ingresando a la fiesta, la fiesta de la Pascua, y esa semana, 5 días después, el viernes, Él es crucificado. Esta semana es muy importantísima para los relatos de los evangelios, porque es la primera vez que Jesús reconoce públicamente que Él es rey, sacerdote y profeta.
Lo que no se hizo en los 3 años de ministerio, se van a hacer en estos 5 días. Reconocimiento público y oficial que Él es rey, profeta y sacerdote. No lo hizo en los 3 años anteriores, sí lo hizo, pero siempre de manera discreta o velada. A veces le decía, no digas nada, solo ve al sacerdote presente. A veces decía, agarraba a los discípulos y se iba, vámonos para otra zona, al norte del país, donde probablemente no lo fueran a buscar mucho. A veces lo fueron a coronar, un año antes lo fueron a coronar como rey por motivaciones no correctas, y el Señor se escabulló entre ellos. Eso sucedió en los 3 años de ministerio, los últimos 3 años de su ministerio. Pero en esta semana, Él va a reconocer oficial, abiertamente, públicamente, que Él es rey, que Él es el profeta y que Él es el sacerdote Mesías. Cuando entró en aquella coronación, ¿verdad?, en la entrada triunfal, recuerden que vimos que la gente comenzó a reconocerlo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, donde se le reconoce como ese rey prometido. No lo dice Mateo, pero en la narración de Lucas, de este mismo episodio, los fariseos le dijeron al Señor, Maestro, calla a esta gente. Recuerden que la ciudad se conmovió porque están recibiendo al rey. Como los fariseos no creían que era Jesús el rey, y que entra a Jerusalén otro rey, que no fuera Herodes, que no fuera el César, traería problemas a la ciudad, ¿sí? Maestro, cállalos. Mira lo que están diciendo. El Señor Jesús respondió, si ellos callan, las piedras hablan. Es decir, Él no hizo caso, dijo, no, es que yo soy el rey. También cuando vimos esa porción, vimos que los elementos con los que el Señor entró y como lo coordinó Mateo, los evangelistas, nos daban de una vez la imagen de que era el rey, no solamente que era el rey prometido, sino que el rey que vino a dar retribución a quienes no lo adoraran como rey. ¿Sí? Apenas eso estamos recordando la última vez que vimos esta sección. Entonces, en esta semana, atención, muy importante, a partir de esta semana, es decir, la del Domingo de Ramos, con la entrada triunfal y con la entrada, la purificación del templo y subsiguiente, el Señor Jesús va a actuar oficialmente, públicamente, reconociendo y anunciando sin lugar a dudas que Él es el Rey Mesías, el Rey Sacerdote y Rey Profeta anunciado en el Antiguo Testamento. Todo lo que va a decir o hacer a partir de esa entrada triunfal lo hará en calidad de Rey, de Sacerdote y de Profeta. Y eso es lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante. Ahora, como rey ya lo vimos que se mostró y no negó ser el rey. Ahora como sacerdote, si Él es el gran sumo sacerdote, no de la orden arónica, recuerden que la orden arónica es una cosa, pero Él es una orden según Melquisedec, sabían los judíos. Si Él es el sumo sacerdote de Dios, el Mesías sacerdote, y debía manifestarse, ¿a dónde tenía que ir el sumo sacerdote de Dios? Al templo, ¿cierto? Entonces Él viene al templo, eso es lo que nos dice Mateo, una vez que Él llega de la entrada triunfal, y dice el versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios. En la lectura que tuvimos ahorita en la mitad del culto, el Señor Jesús va a cumplir la profecía de Malaquías, capítulo 3. Recordemos, leo para ustedes el versículo 1 y 2, dice, Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso está hablando de Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista vino y sigue diciendo, y vendrá que súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, el fuego purificador y como jabón de lavadores. Noten entonces cómo es la profecía. ¿Qué estaban esperando los judíos que conocían, por supuesto, el Antiguo Testamento acerca del Mesías? Debe manifestarse como rey. Jesús ya lo acaba de hacer, la entrada triunfal. Debe manifestarse como sacerdote también. Y como según dice Malaquías capítulo 3, vendrá el Mesías súbitamente a su templo. ¿Qué dice Mateo 21:12? Entró Jesús en el templo. Súbitamente. ¿Cuál es la característica que dice el capítulo 3? Viene como fuego purificador. Entonces, ¿qué estamos viendo en versículos 12 y 13? La manifestación, primer punto, la manifestación del Mesías sacerdote en el templo de Dios. Cuando entonces el Señor Jesús llega al templo como sacerdote Mesías, ¿qué se encuentra? Se encuentra que el templo está totalmente contaminado. Se encuentra que había una mafia, la mafia del sumo sacerdote, versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y ¿qué hace? Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Debemos entender que cuando Israel pasó a ser dominio de la potencia de Roma, del Imperio Romano, hubo muchas figuras en la nación que fueron impuestas por los intereses políticos de Roma. Por ejemplo, el rey para ese momento, para la parte donde estaba Judea, era Herodes. Herodes no era de la casa de David. Herodes era un idumeo. Eso significa que era de Edom. Los judíos sabían entonces que sobre ellos no podía haber otro rey o el verdadero rey tenía que ser uno de la casa de David. Entonces, pero Herodes era un rey vasallo de Roma que gobernaría sobre los judíos para ese entonces. Pero otra figura importante para los judíos que Roma le permitió tener un rey vasallo, pero no era de la casa de David, era Herodes. Segundo, un sumo sacerdote, que en este caso ni Caifás ni Anás tampoco eran de la familia de Aarón. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote debía ser de la casa de Aarón. Entonces, estos puestos importantes para la cultura judía o para la nación de Israel eran nombrados por intereses políticos, ¿sí? Y bueno, ya sabemos, o dicen, donde hay intereses políticos, hay intriga, hay poder, hay dinero de por medio, hay intereses. Eso dicen, yo no sé, eso es lo que dicen. Pero entonces el Señor llega al templo y encuentra entonces que está totalmente contaminado y que las personas que deberían hacer lo que se manda, lo que Dios espera que se haga, no lo están haciendo. Él llega y lo que encuentra es una mafia. Aquí dice que empezó a volcar las mesas, las sillas y comenzó y de hecho hizo una exclamación. Hermanos, dice la Biblia, el celo de tu casa me consume. Una traducción de esa frase también es, estoy lleno de ira por tu santidad irrespetada. Pero, ¿qué es lo que vio el Señor? Bueno, recuerden que para el templo, la última vez dijimos que en la ciudad, para esta fiesta, habrían aproximadamente unas 3 millones de personas. No digamos que los 3 estaban en ese momento, las 3 millones estaban en el templo. ¿Qué cantidad puede poner? La mitad, 1,5 millones de personas. La mitad de eso, 750,000 personas. Mucha gente. El templo era una estructura súper gigante. Algunos dicen que cabrían varios estadios de fútbol dentro de esa majestuosa estructura. Lo cierto es que la gente venía para hacer los sacrificios en el templo. Y una de las cosas que había
era que tenía que traer un animal que debía ser aprobado por los sacerdotes, porque así lo decía la ley de Moisés. Resulta que si tú tenías una granja y habías hecho tu animal o habías elegido tu animal y llegabas al sacrificio, los sacerdotes o los encargados te decían, ese animal no es apto. No es apto para el sacrificio. No, pero te puedo decir dónde hay un animal apto. Entonces, los enviaban a unos puestos que habían puesto los sacerdotes. Según los historiadores, los mismos sacerdotes, los hijos de Anás, eran los dueños de esos puestos, que tenían el sello de aprobación del sacerdocio, y entonces tenían que comprar obligatoriamente esos animales. Y esos animales costaban 10 veces más de lo que costaba el animal si tú lo criabas o si tú lo comprabas en otro lugar. Es decir, había una situación de extorsión terrible. Eran una mafia de ladrones, esos sacerdotes. Pero no solamente había ese problema con el sacrificio, también estaban las mesas de los cambistas. Una de las cosas que no permitía los sacerdotes en ese tiempo, o que era obligación para todo varón adulto judío a partir de 20 años, es que debía pagar el impuesto a ese varón. Ese impuesto estaba impuesto en Éxodo 30, versículo 13. No hay problema con el impuesto. El impuesto era de medio ciclo, una suma realmente bastante baja. Tampoco había problema con pagar. El Señor Jesús pagó de hecho ese impuesto. El punto es que recordemos que Israel estaba situado por Roma y la moneda que circulaba era una moneda romana. ¿Qué hacían los sacerdotes? En el templo no se podía ofrendar con la moneda con que circulaba en el país, sino que había una moneda del templo. No se podía pagar con esa moneda porque esas monedas tenían una imprenta, una imagen del César como Señor, como divino, con la rama de olivo, y entonces para los judíos eso era como una ofensa idólatra. Entonces las personas que vinieran al templo para dar el impuesto tenían que cambiar la moneda con que se trabajaba en el imperio y cambiarla por la moneda del templo. Tampoco es problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la tasa de cambio era 25% más del valor de la moneda. O sea, había una casa de cambio y una tasa de inflación que aplastaba más al pueblo. Nosotros no sabemos cómo es eso. Trate de imaginárselo. Yo no sé cómo es eso, pero esos son datos ahí que uno encuentra en los libros y se los trata de imaginar. La mafia que con la venta de animales y con los cambistas se presionaba al pueblo y obviamente era difícil venir a adorar. Todo eso se hacía en el llamado patio de los gentiles, donde era el lugar donde los que no eran judíos podían estar para adorar a Dios, al único Dios verdadero. Pero obviamente se había convertido en un mercado de pulgas, una feria. Ha ido para la feria de las hortalizas. Uno va para allá para rendir el mercadito de verduras. Bueno, algo así se había convertido. El Señor entró y vio, imagínense ese momento, la gente regateando, los animales mugiendo y haciendo la bulla, el olor porque los animales defecan, la gente hablando, una cacofonía. La cacofonía es una serie de ruidos que no tienen armonía, entonces aturden. Todo eso en el templo para adorar a Dios. Jesús entra, ¿verdad? Es lo que estamos hablando en el versículo 12, como sumo sacerdote Mesías. ¿Y qué hace? Dice la Biblia, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, la imagen en un lugar donde dijimos ahorita, con un cálculo modesto, unas 700,000 personas si tú querías. Es un lugar grande, bullicio,
Recuerden que el templo tiene alguaciles y policía local por los mismos fariseos, los mismos judíos para resguardar el orden, pero sobre esos policías estaban los soldados romanos que también querían guardar el orden y era muy importante para ellos mantener el orden. En medio de todo eso que acabamos de decir, el Señor Jesús se enfureció. ¿Y qué hizo? Volcó las mesas. ¿Cómo volcó las mesas? ¿Cómo hizo para con tanta gente, con tanto escándalo, con tanta vigilancia, volcar las mesas? Por favor, ¿me pueden dar un permisito? El Señor Jesús era carpintero. Lo que otros dicen que no era que solo trabajaba la madera, sino que es más o menos la figura del albañil moderno. Es decir, trabajaba la madera, la piedra, el metal, todo lo que fuera construcción. Usted nunca ha visto un albañil de bilucho, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que agarró esas mesas? ¿Cómo era su rostro? Si debió exclamar para que todo el mundo se callara: mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando hizo eso, no lo hizo obviamente, yo lo hago así para guardar el decoro, porque no lo hizo de manera debilucha o afeminada, que nadie le puso cuidado. Habló un león. Rugió el león de la tribu de Judá en su casa. Dice que agarraba las mesas y las volcaba. Deben tener peso porque hay monedas de cambio, hay animales, hay gente regateando. Tuvo que haber agarrado las mesas, voltearlas. Tuvo que haber visto sillas y patearlas. Se manifestó en ese momento la ira santa de Dios. Y cuando dijo: mi casa, casa de oración será llamado, el temor de Dios cayó sobre todo el mundo. Tanto así que nadie le hizo nada. En ese momento el Señor literalmente tomó posesión del templo como sacerdote Mesías. Lucas nos va a decir, eso lo vamos a ver más adelante, si Dios así quiere, que el Señor Jesús fue los últimos 4 días, desde el lunes, martes hasta el jueves, al templo a enseñar. Y nadie le decía nada, aunque lo querían matar. Pero ahí está el Señor con ojos como llama de fuego, rugiendo como un león, consumiéndose por la ira de que el lugar donde habría de la adoración era un mercado. ¿Qué había en el templo? Había corrupción y no había oración. Había negocio, pero no había oración. Había hombres mundanos y malos, pero no había hombres de oración. Y el Señor, en toda su ira, volcó eso, detuvo todas las cosas y les enseñó una lección a todos los adoradores verdaderos. El Señor está diciendo con ese acto, hermanos, que la vida en el templo es vida de oración. Que la vida del cristiano en su esencia es oración, hermano. No es algo cosmético. ¿Qué es cosmético? Hace apenas 15, 20 días era diciembre y sale la pregunta: pastor, ¿podré poner un pesebre o no pongo el pesebre? ¿Puedo poner un arbolito o no pongo poner arbolito? ¿Qué le dice a uno? ¿Verdad? Usted que conoce bien todas las cosas, hermano, eso es cosmético. Si quiere ponerlo, póngalo. Si no quiere ponerlo, no lo ponga, ¿verdad? Ni es más cristiano por no ponerlo, tampoco es más cristiano ni menos cristiano por no ponerlo. Sí, hay cosas en la vida cristiana que son cosméticas. ¿Puede hacerse o no puede hacerse? Es indiferente. Pero la vida de oración no es cosmética, es esencial. Y en el templo de Dios debía haber oración. Es más, los sacrificios, los que le impedía esta mafia de los sacerdotes a hacer al pueblo, precedían a la oración. Y entonces, si a mí no me dejaban hacer el sacrificio, ¿verdad? Porque no tenía plata, porque era pobre, porque la inflación me había comido todo,
¿Qué hacía? Podía orar, tenía que irme, era yo excluido del templo, de la adoración a mi Dios. Y cuando el Señor ve eso, hermanos, el Señor manifiesta su ira, furioso, su celo, y está diciéndole a esa gente: son unos miserables, son unos depravados, inmundos, y son detestables a mi presencia. Por toda cosa que les impida orar, porque mi casa será llamada casa de oración. Como les dije, el sumo sacerdote, al hacer este acto de purificación del templo, por supuesto levanta la sospecha y la ira de los sacerdotes. Le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Por qué? Porque cuando el templo era contaminado, solo dos figuras podían purificarlo. Uno era el sumo sacerdote, el cual era un inútil, más bien era un ladrón, ni siquiera era de la familia arónica. Y el otro que podía purificar el templo era el Mesías. Eso es lo que dice Malaquías. Entonces, con este acto, el Señor está dejando en ridículo el sacerdocio de ese momento. Lo que debían estar haciendo, no lo hicieron. Y el Señor sí lo iba a hacer como Mesías sacerdote. Pero la cosa es que como ese sacerdote no era del pueblo de Dios, obviamente estaba atrapado por la codicia y convirtió en negocio la adoración a Dios. Y resulta que eso frente al verdadero sacerdote. Como no era verdaderamente del pueblo de Dios, el sacerdote de ese momento convirtió la adoración en un negocio. Eso es lo que hace. Son 3 puntos. Hemos visto el primero, vamos un poco más rápido con los otros 2. La reacción de los líderes religiosos al ver la purificación del Señor. Versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Recordemos que estamos en el templo en Jerusalén, en el centro religioso del judaísmo, o sea, el punto más importante de la religión judaica. El templo y obviamente la casta sacerdotal de Jerusalén es la crema de la crema religiosa judía. Es lo que para los católicos romanos es el Vaticano. En el templo en ese momento, estos principales sacerdotes eran los sacerdotes más estudiados, eran los sacerdotes más adinerados, eran los sacerdotes más preparados, eran los sacerdotes más elegantes, era, como dije ahorita, lo mejor de lo mejor. Y por otro lado tienes a Jesús, el hijo de un carpintero, predicador que viene de los bosques de Galilea, allá del norte, seguro con acento diferente, ropa inadecuada y que no cumple con las expectativas exteriores de los hombres por lo general. Pero ¿qué es lo que ven y presencian estos sacerdotes? Versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. ¿Por qué Mateo vuelve a incrustar eso? Siendo que ya en 2-3 años del Señor Jesús lo hizo. Hacer eso en el templo era una prueba positiva, nuevamente, de que Jesús era el Mesías profetizado, esperado. Recuerden que ellos son bien conocedores del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 35, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Isaías, capítulo 35, versículo 4 al 6. Si no lo tienes, escucha, dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos
y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué está diciendo Mateo entonces cuando Jesús hace todo esto en el templo? Cumpliendo la profecía de Isaías 35. Empieza a sanar, aparte de hacer el fuego purificador que sanó, que está limpiándolo de la adoración corrupta, también cumple con que cuando vendría el Señor, los cojos caminarían, los ciegos verían y entonces serían sanados. Prueba positiva, ellos son los sacerdotes mejor conocedores del Antiguo Testamento. El Señor de frente les está diciendo, yo soy el Mesías. ¿Ve que no cabe duda? Hermanos, por cierto, acabamos de decir que el Señor está como un león furioso, volcando mesas. Y al mismo tiempo atiende a necesitados y los sana. Esa es la imagen de un hombre que trata con indignación a quien debe tratar con indignación y es tierno con quien debe ser tierno. Los hombres malos tratan con indignación a quien deberían tratar con ternura y tratan con ternura a quien deberían tratar con indignación. Pero sigamos. Esto que ellos ven, versículo 14, versículo 15, versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo que las maravillas que hacía y a los muchachos aclamaban. Cuando Mateo incrusta esta palabra, esta frase, las maravillas que hacían, está haciendo referencia a que en el Antiguo Testamento esa frase, las maravillas de Dios, se usa para hablar de los hechos poderosos y portentosos de Dios, especialmente cuando el pueblo judío caminó en seco en medio del Mar Rojo. Éxodo 15 es el comentario que estarán, y después los salmos, hablando de ese acontecimiento, las maravillas o los hechos poderosos de Dios. Significa que el Señor aún más está haciendo las maravillas. Ellos, los fariseos, tienen una entrada VIP. Ellos están en primera fila viendo las maravillas de Dios en Cristo. Y Mateo equipara esas maravillas de lo que estamos viendo a esos poderosos hechos como caminar en medio del Mar Rojo. Ellos también ven a los niños aclamar, Hosana al Hijo de David. ¿Y cuál es la reacción? Se indignaron. No tienen excusa. Ellos, al ver toda la escena que hemos estado viendo, y por fin, sin lugar a dudas, adorar al Rey Mesías, al Mesías Rey, ahora Mesías sacerdote, y vieron muchachos adorando al Hijo de David, a Dios hecho carne, se indignaron. ¿Has visto tú eso? Alabando a Dios en el templo. ¿Ves la ironía de la escena? Ellos no se indignaron por los ladrones que robaban plata, por los sacerdotes. No se indignaron por los cambistas que cambiaron el dólar al precio que no era. No se indignaron por la situación donde se había expulsado a los gentiles para que adoraran a Dios. Se indignaron cuando vieron adoración al Hijo de Dios. Porque así son los falsos. Se indignan cuando ven adoración verdadera. La adoración verdadera es hostil a aquellos que no son del pueblo de Dios. El Señor, hermanos, en ese momento convirtió la cueva de ladrones en casa de oración. Los fariseos habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. El Señor convirtió la cueva de ladrones en casa de oración.
Él, hermano, expulsó la adoración corrupta e hipócrita y el negocio que había. ¿Y por qué lo reemplazó? Alabanzas a Dios, oración y alabanza. Hermanos, la trascendencia de la alabanza, cantar es orar pero con melodía. Por eso es importante que las oraciones sean bien hechas. Por eso es importante aprender la Biblia para orar bien. Los niños, esos muchachos, oraron el Salmo 118 y se les dio al pueblo, se nos dio todo un libro de salmos para que aprendamos a orar. Sin embargo, ellos se indignaron. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Tercer y último punto. Versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué hizo el Señor? Los mandó a callar la boca. Eso es lo que dice el texto. Te dicen, pastor, te da hoy beligerante, agresivo. Ahí no dice que los mandó a callar la boca. Hermanos, al citarles el Salmo 8.2, les mandó a callar la boca. Vamos al Salmo 8.2. Salmo 8.2. Es la cita que hace el Señor como le responde. Salmo capítulo 8, versículo 2. Es la cita del Señor, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, ¿para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando ellos le reclaman al Señor, pero Jesús, ¿te das cuenta de lo que está pasando? El Señor Jesús les cita el Salmo 8.2, les cita la primera parte. Ellos son los sacerdotes más conocedores del Antiguo Testamento. Él sabe que ellos van a entender, los mandó a callar. Con ese salmo les dijo dos cosas. Uno, los mandó a callar. ¿Calla a los niños? No, cállense ustedes. Ellos van a seguir cantando. Y dos, les dijo, ustedes son mis enemigos. Y son los enemigos de Dios. De hecho, hermanos, cuando dice que le cita al Salmo, al Salmo 8.2, el versículo 17 que dice, dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí. Les dio la espalda y no habló más con ellos. Ellos ya habían colmado la paciencia de Jesús. No tengo nada que decirle a ustedes. De hecho, hermanos, esa figura del Señor darles la espalda y no decirles más nada, mandarlos a callar la boca, darles la espalda e irse, es una imagen del Antiguo Testamento bien conocida por los cristianos. ¿Cuál es? Icabod. ¿Qué es Icabod? La frase aramea, la gloria de Dios se ha ido. Y el Señor en ese acto de darle la espalda se fue de ese lugar, no les habló más en ese momento y les declaró sobre ellos Icabod. Cuando en la Biblia se anuncia Icabod sobre alguien o la gloria de Dios se ha ido, también significa que la presencia de Dios estará allí solo para manifestar su ira. 70 años después, el templo fue destruido. Vemos entonces la escena del Mesías como sacerdote de Dios. Ya hemos visto la de rey, la vimos en aquel momento, vimos la de sacerdote. Como el Señor quiera, veremos la del Mesías profeta. Concluyamos y apliquemos algunas cosas para nosotros, hermanos. La Biblia enseña que el Señor resucitó y está a la derecha de la majestad de Dios. ¿Cómo qué? Como rey, sacerdote y profeta.
Eso significa que como sacerdote, Él seguirá purificando a su pueblo, a su templo. ¿Y quién es su templo ahorita? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser, ¿qué, hermanos? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, enseña el Nuevo Testamento, la iglesia reunida es el templo de Dios, para que llegue y se entronice el Mesías Rey y el Mesías Sacerdote. ¿Y qué va a hacer el Mesías Rey y el Mesías Sacerdote? ¿Cuál fue la primera orden del día cuando Él llegó al templo? Purificar su casa. Hermanos, nuestro Señor inspecciona nuestra iglesia, inspecciona cada verdadera iglesia y la purificará. Porque Apocalipsis 1, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado? Dice que Él está con su vestimenta de sacerdocio, mediando por su pueblo, pero también tiene ojos como fuego. Penetran y ven todo lo que hace su pueblo. Y a las iglesias que le habló dicen, si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero. El Señor purifica su templo. Otra aplicación que podemos ver, nada verdaderamente callará a los adoradores de Dios. Los fariseos se indignaron, calla a esos muchachos, están alabando a Dios en el templo de Dios. Y el Señor los defendió. Cállense ustedes. Perdón. ¿Por qué? Porque nada callará a los adoradores de Dios y nada puede apartar a los adoradores de Dios de su casa. Sí, venía yo al templo con el animal que pude alcanzar, sin dinero porque la pobreza, la situación me está terriblemente aplastando toda mi economía. Llego a adorar y resulta que me dicen que ese animal no me sirve, que tengo que comprar otro y no tengo la plata. ¿Qué pasaba conmigo en ese momento? Lamentablemente me excluían de la adoración de mi Dios. Y yo entonces estaba fuera del templo, mientras los que pudieran tener dinero sí adoraban. Pero llegó mi Mesías, mi mediador, mi rey, mi sacerdote y defendió la causa del adorador de Dios. Y libró y quitó eso para que los adoradores estén. Hermanos, el Mesías ha quitado todo obstáculo para que nosotros la adoremos en su iglesia. ¿Qué te aparta de la iglesia? ¿Qué te aparta de la iglesia? Los verdaderos adoradores, nada los aparta de la casa de Dios. 3. La adoración verdadera siempre será indignante para aquellos que son hostiles a Dios y al reinado de Jesucristo. Hace un año, hace 2 años, no pueden congregarse los cristianos. Hay un virus que los va a matar. El gobierno ha decretado que nadie puede reunirse para adorar. Nosotros nos reunimos en una cancha, acuérdense, al aire libre, para que... Hubo gente de la iglesia que se molestó con nosotros. ¿Cómo es posible que esté la iglesia adorando a Jesucristo? La adoración verdadera siempre será hostil
a los que son hostiles al reinado de Dios. Otra aplicación, hermano. Noten algo. En ese momento, cuando el Señor estuvo haciendo esto, Israel estaba siendo gobernada por una Roma tiránica. Había problemas políticos, habían problemas económicos, había profunda pobreza social, había profundos problemas de salud, porque recuerden que las condiciones de vida eran realmente muy malas. Había decadencia familiar. Había todo eso. El Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, por supuesto, tocó uno que otro tema, no a la raíz, pero sí nos dejó bastantes principios para cómo abordar esas situaciones. Sin embargo, Cristo, el Señor Jesucristo, reservó su mayor indignación a la adoración falsa. La mayor indignación en medio de todos los problemas que tenía Israel en ese momento, el Señor reservó su mayor indignación a la adoración falsa. Así es nuestro Señor, hermano. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo es tu vida, hermano? Todo esto, hermanos, no solamente para conocer ese momento, obviamente lo conocemos, pero para que entiendas que lo que tú llamas adoración, que por cierto, adoración no es solamente el domingo a las 9 y se termina a la hora que terminemos el culto. La mayor adoración que tú das es que tu vida gira en torno a Jesucristo y su reino. Hermanos, tu vida debe girar en torno a Jesucristo y su reino. Esa vida se ve por la obediencia palpable que muestras, por ese corazón que se ha apartado de todas esas atracciones que hay en este mundo, porque hay atracciones en este mundo que nos llaman, que buscan nuestras lealtades, que buscan nuestro dinero, que buscan nuestro tiempo, que buscan nuestra fuerza. Hay muchas cosas en este mundo, pero la adoración es que todo eso ha pasado a muy diferente lugar, porque mi primera cosa en esta vida es obedecer a mi Dios y servir en su reino. Menos que eso es adoración falsa. Y a eso Jesucristo tiene reservado la peor indignación, la mayor indignación. Por último, la adoración a Dios, la adoración verdadera a Dios, hermanos, asume o está incluido una vida de oración. El Señor Jesús mostró indignación porque en su casa no se estaba orando. ¿Sí lo ve? Significa que entonces la verdadera adoración incluye una vida de oración privada, disciplinas espirituales o medios de gracia, como lo quiera llamar, privadas en la iglesia. Como les dije hace un momento, sí, para un adorador que iba y esta toda fanfarria que se ponía en el templo me impedía estar en la adoración, ya habían causas mayores que me quitaban, causas por encima de mí, un poder por encima de mí que no me permitía ingresar al templo. Estaba excluido. Mi rey, Mesías, sacerdote, peleó por mí para que yo tenga adoración en el templo. Hermano, ¿qué haces? ¿Qué fuerza mayor hay para que tú no ores los miércoles como iglesia? ¿Qué fuerza mayor hay? Si hay una fuerza mayor, tranquilo, hermano. Pero los adoradores de Dios estarán. Ven la importancia, porque el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Somos su templo, nuestra vida será inspeccionada, hermano. Que el Señor nos ayude a vivir de una manera correcta. Amén. Amén.